Primera a los Corintios 15, 51. Leamos todos a una misma voz ese versículo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Vamos a regalar la oración a la hermana Nubia. A la hermana Nubia, y que Dios nos hable en esta noche por la palabra. Oremos a favor de nuestra hermana. Padre, gracias por un año más de vida que le concedes a tu hija, a tu sierva, la hermana Nubia, Señor, haberle dado hasta el día de hoy salud, bienestar, gozar de tenerla aquí en tu casa, en tu iglesia, con sus hijos, sus hijas, sus nietos. Señor, sigue guardando, sigue proveyendo espiritual, emocional, materialmente para su vida. Señor, nosotros nos alegramos y nos gozamos en su salvación. Conceda usted, Señor, las peticiones del corazón de ella. Padre del cielo, gracias, gracias, mi Dios. Que tu palabra en esta noche una vez más también halle cabida en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre admirable, en el nombre de Jesús. Amén. Diciendo gloria a Dios, se pueden sentar. Gloria a Dios. El Señor te está llamando, lean la pantalla, miren. Pero no por celular. ¿Por dónde nos llama? A través de la palabra. Qué bueno que nosotros no caigamos. Hay algunos lugares donde todo tiene su lugar y su tiempo, ¿cierto? Y este es un lugar para adorar a Dios, para orar y para escuchar la palabra. Nosotros nos gozamos aquí porque tenemos un lugar propio. Hay lugares donde pastores o misioneros no tienen un lugar propio. Yo recuerdo que cuando comenzó la obra misionera en Inglaterra, decía el hermano Antonio Restrepo, que ellos alquilaban un sitio, un local grande, pero cuando ellos iban a ingresar para hacer el culto, ese lugar lo habían arrendado ese mismo día a otras personas que hacían yo no sé qué cosas allá adentro, pero se encontraban cuscas de cigarrillos, se encontraban vasos, recipientes con licor, cerveza, vino, y ellos tenían que llegar a limpiar, a asear ese lugar, porque le iban a presentar luego entonces culto a Dios en ese sitio. Nosotros tenemos un lugar específicamente, especialmente para reunirnos y juntos adorar a Dios. Es que bueno, cuando usted venga aquí a este lugar sencillo, pequeño tal vez para muchos, usted diga, voy al templo, a la casa del Señor, con mis hermanos, a adorar, a orar, a invocar el nombre de Jesús y a oír la palabra de Dios. Digamos gloria al Señor. Bueno, nos hemos saludado a los hermanos del Facebook, a los hermanos y amigos que nos ven. Un saludo para ustedes en el nombre del Señor. Entonces aquí hemos estado hablando estos días acerca de este tema, transformados y santificados. La transformación y la santidad en nosotros es un proceso. Es algo que Dios comienza a realizar paso a paso, etapa por etapa. Lo importante es que nosotros permitamos que Dios sí haya empezado en nuestra vida ese proceso. Porque aquí dice la Escritura, lo leímos al principio, no todos dormiremos. Un día, si nos toca morir, moriremos, ¿cierto? Pero va a haber personas que no van a morir en la iglesia. Y de esas personas, aquí está hablando el apóstol Pablo, serán transformadas, no solamente en su cuerpo, en su estuche físico, sino también en su alma y en su espíritu. Pero el proceso de la transformación, de la santificación, ya comenzó en nosotros. ¿Cuándo comenzó? Lo hemos dicho mucho. Cuando comenzamos a oír la palabra, el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo.
y por ende creímos en Él. Ya otros pasaron no solamente del solo hecho de creer, sino que esa fe en Cristo produjo ese fruto de obediencia, se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesús en las aguas del bautismo y también se convirtieron a Dios. Pero todo es un proceso, todo es un paso a paso. En nosotros el Señor trabaja de manera progresiva. Digan amén los que entienden eso. ¿Qué es progresiva? Va avanzando, va creciendo, va aumentando. La Biblia dice que el justo debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. La transformación es ese proceso. Aquí nosotros no podemos decirnos los unos a los otros: oye, Diana, tú eres perfecta, tú ya no cometes errores, tú eres no. O me dice: pastor, usted sí ya es, no, usted es la última Coca-Cola, la última generación. No, aquí todos cometemos errores, pero Dios sí nos ve a usted y a mí de una manera distinta. Porque si Él comenzó en nosotros esta obra por el Espíritu Santo, Él sí es capaz de terminarla. Él sí es capaz de hacernos perfectos un día. Esa es la obra de la transformación. Gloria a Dios. Al contrario de lo que sucede con Dios. Dios es santo y es perfecto por naturaleza, ¿verdad? Pero nosotros somos transformados progresivamente. A veces nosotros pensamos, ¿cuántos de los que estamos aquí a veces hemos pensado, siendo ya cristianos? Estoy hablando con aquellos que por la gracia de Dios hemos dado un pasito más adelante. Nos entregamos al Señor, nos consagramos, estamos dedicados a Dios. Tenemos una profesión, porque la Biblia habla de una profesión y una vocación. ¿Cuál es nuestra profesión y vocación? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra profesión. Y como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces hemos pensado: ¿por qué todavía yo hago esto que es malo? ¿Por qué todavía cometo ciertos errores? ¿Por qué a veces pienso o hablo cosas que no se deben? Porque a veces miro y oigo o hago, en fin. Hay cosas en nuestra vida que hacemos y sabemos que son malas. ¿Es cierto o no es cierto? Pastor, es que yo todavía hago esto. Porque en nosotros todavía no hay una transformación completa. No dicen todos amén. Todavía no hay una ¿qué? Transformación completa. Pero ya hemos sido, según la Biblia, según Romanos capítulo, a veces me distraigo, ¿cierto? Romanos capítulo 8, a partir del verso 31, cuando dice que ya Dios nos justificó, ¿cierto? Nos salvó, nos santificó, nos glorificó. Ya Dios hizo esa obra, pero parece que nosotros todavía no la hemos visto realizada. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno piensa y uno escucha a veces personas creyentes que dicen: ¿qué tal si yo me muero y el Señor viene y todavía hago esto, o pienso en esto malo, o digo esto malo? ¿Qué pasa? Me pierdo. Porque hay un interrogante, hay una inquietud, hay una duda al respecto. ¿Y cuántos aquí todavía cometemos errores? A ver, levanten la mano, levantemos el pastor el primero. Los que cometemos errores, ¿cierto? Y uno a veces como que, ay, si el Señor viene y yo cometo, y yo todavía como que tengo la tendencia por ahí a cometer ciertos errores, ciertas fallas, ¿será que me voy a perder si Él viene? O si me muero, me pierdo.
Y sobre todo el cristiano debe tener seguridad de su salvación. Usted no puede dudar en cuanto a su salvación. A veces, vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos aquí. ¿Cuántos aquí hemos dicho mentiras después de que nos convertimos a Dios? Amén. ¿Usted, hermano, ha dicho mentiras después de ser bautizado? Hay poder. Ahorita hablamos. No, vea, le voy a decir una cosa. Una cosa es un error, que usted se haya equivocado en un momento determinado de su vida cristiana y haya mentido, y haya engañado, o haya hecho cualquier otra forma de pecar, ¿sí? Haya infringido la palabra del Señor. Y otra cosa es que usted se habitúe. Póngame atención. Amén, aló. Otra cosa es que usted se habitúe a mentir después de ser bautizado. Que usted siga practicando la mentira. Porque es que hay gente que ya se acostumbró de nuevo, después de que el Señor los salvó, después de que el Señor los perdonó, después de que el Señor empezó esa obra de transformación, llegó un momento y volvieron a cometer el error y se quedaron en el error. Siguieron practicando. Una cosa es que alguien por ahí le falló a su esposo, a su esposa, en fin. Pecó, cometió adulterio, cometió fornicación, pero otra cosa es que esa persona se quede cometiendo ese pecado. Esa persona, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que arrepentir. Le tiene que pedir perdón a Dios para Dios perdonar de verdad, si hay un arrepentimiento sincero, y no volver a cometer ese pecado. ¿Cuántos decimos amén de verdad? Pero hay personas creyentes que se habituaron de nuevo al pecado. Ahí está el mal. Ahí sí usted tiene que mirar cómo hace con Dios, cómo resuelve el problema, porque ahí sí está delicado el asunto. Si yo me muero así, si Cristo viene y yo estoy en esa condición pecaminosa, practicando el pecado, ahí sí, hermano, mi salvación está en un riesgo total. Alabanzas al nombre de Jesús. Diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo pregunto, ¿se acuerdan? Esto lo dijimos un día, hablando acerca del ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Yo le pregunto, ¿qué cambio tenía ese hombre? Era un pecador. Estaba siendo condenado en la cruz porque era un ladrón. Un ladrón. Y ese hombre en la cruz, ni siquiera, vea, escúcheme algo que le voy a decir. Mire usted la gracia y la misericordia de Dios tan grande. Porque ni siquiera en el momento en que Cristo estaba en la cruz y los dos ladrones a su lado derecho y a su lado izquierdo, no había comenzado la dispensación de la gracia, todavía estaban en la ley. Cristo no había muerto ni había resucitado. Empieza la gracia es cuando Cristo muere y resucita. Pero aún en la ley, Cristo tiene misericordia. Cristo manifiesta su gracia a todo aquel que se le acerca por la fe. Y el ladrón en la cruz, ¿qué cambio tenía en ese momento? Nada, era un ladrón, era un practicante del pecado. Pero él, no sé si en esas palabras que Jesús decía en la cruz, o antes que Cristo fuese crucificado, algún día lo escuchó predicando en el monte de las bienaventuranzas, o en alguna otra aldea lo escuchó, y era un simpatizante, le gustaba el evangelio, pero no era capaz de dejar de robar, no era capaz de dejar de practicar el pecado, y lo llevaron, lo condenaron y lo pusieron en la cruz. Pero ese hombre se acordó, y escuchando las palabras de Jesús, cuando lo injuriaban a él desde abajo, oye, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y salva a los demás, y se burlaban del Señor. Pero ese hombre, el ladrón, miraba la condición de Jesús, veía que ese Jesús no era cualquier hombre. Amén. Y Jesús, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo eso que hablaba, el ladrón se impresionó y de alguna manera creyó en Jesús y le dijo, Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en instantes de segundos, ni siquiera minutos, en instantes de segundos le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo lo salvó. Cristo lo perdonó. Todos los condenados a muerte en la cruz iban desnudos. ¿En qué momento podía ese ladrón haberse puesto un vestido para ataviarse como nosotros nos ataviamos? Porque a veces pensamos que la santidad, que la transformación es un traje, es un vestido. Eso es bueno, eso es importante, eso hace parte de la santidad, pero no es lo primero. Lo primero que Dios salvó, restauró, perdonó a ese hombre fue su condición espiritual, su alma y su espíritu. Pero al ladrón no le dio tiempo de bajarse de la cruz y ponerse una corbata como el pastor. Porque a veces pensamos que eso es. No. Dios a ese hombre, estando bajo el régimen de la ley, sin embargo, ese ladrón le creyó a Jesús de Nazaret y Jesús lo perdonó. Lo salvó. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios conmigo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Porque así, hermanos, si pensamos que es que transformación es solamente el vestido viene después. El ladrón no tuvo tiempo de vestirse. Murió, pero murió salvo. Pero si usted después del bautismo tiene oportunidad. Vea, yo pensaba que cuando yo me entregué al Señor, me arrepentí. Con todo mi corazón le dije al pastor: pastor, necesito que me bautice. Y entonces yo quería que me bautizara era ya. Yo había tenido una experiencia con Dios y el pastor me dijo: no, un momentico, porque es que hay que hacer unas doctrinas. Y el pastor: ¿sabe qué? Yo no quiero que sus manos se manchen con mi sangre. Yo estoy en peligro de muerte. El hecho es que yo no me quiero morir sin salvación. El día de mañana, si me matan, yo me quiero morir perdonado. Yo estaba como el ladrón en la cruz, a punto de morir. De verdad. No solo espiritualmente y no físicamente. Me estaban buscando por todas partes. Y no por miedo a que me mataran, no, sino porque yo había tenido un encuentro personal con el Señor y el Señor, hermano, me había tocado. Yo tengo que entregarle mi vida a Cristo, sea que muera o sea que Él me dé más días, meses o años de vida, pero yo voy a ser de Cristo. Y le dije: pastor, vea, no quiero que sus manos se manchen con mi sangre, vea, me pasa esto, me pasa aquello, y yo no sé si mañana o pasado mañana yo ya no esté por este mundo. Y yo quiero que usted me bautice. Hombre, ¿cómo hacemos, mijo? Y yo ya entendí algunas cositas del evangelio. No me dieron doctrina. Y me dijo el pastor: esta misma noche voy a orar por ti. Mañana hablamos temprano. Y le madrugué, yo les he contado mucho, le madrugué el siguiente día, el domingo. Y cuando salió el pastor le pregunté: pastor, ¿qué le dijo Dios? Y el pastor me dijo: que te bautice hoy a las 4 de la tarde. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios me salvó. Y no me morí como el ladrón, me pude poner la camiseta, hasta corbatica me puse después del bautismo. Me la prestó un hermano mío y no me gustaba, y ya me gusta mucho. Gloria al nombre del Señor, demos gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué decimos? ¿El ladrón fue salvo o no fue salvo? Fue salvo. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios con el ladrón ahí en la cruz? En instantes de milésimas de segundos o de minutos, lo transformó. Tremendo, ¿no? ¿Será que? Claro está. No se vaya usted hasta el otro extremo. Como el ladrón le pasó. Entonces Dios me va a dar mi oportunidad. Antes de morirme, 5 minutos antes, yo me arrepiento. No. Eso fue una excepción con el ladrón. Eso no se cumple con todos. No, señor, usted no vaya a esperar ese instante. Usted asegure su salvación desde ahora. Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, así hace Dios con nosotros. Nos transforma, nos santifica. Vamos a abrir la Biblia un momentico, hermana Diana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Vamos a leer ahí ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Cómo es que dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Mire, Dios nos escogió para esta salvación. Y dice que nos santificó por la obra del Espíritu, nos transformó por la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para obedecer a Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ser limpiados, ser perdonados. Esto es un privilegio no de muchos, de pocos. Dios quisiera que fuesen muchos, pero no quieren, muchos no quieren. Entonces, si usted, hermano, permite que Dios, si usted, amigo, permite que Dios comience su obra en usted, en usted se va a cumplir esto. Va a ser elegido según la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabe aquí de antemano quién va a ser salvo y quién no es salvo. Pero usted procure ser de aquellos que están elegidos por Dios. Gloria a Dios. Dios sabe, pero no es que Él diga: la niña sí, el muchacho no, esta sí, este no. No. Sino que Dios sabe quién sí le va a creer de corazón, quién se va a arrepentir de corazón. Eso lo sabe Dios. Pero la decisión no la toma Dios, la toma usted y la tomo yo. Gloria a Dios. Dice Pablo en su carta a los Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Por qué no dice simplemente que los que recibieron y aceptaron a Cristo, o los que simplemente fueron bautizados en las aguas, sino que dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que acepta a Cristo pero aún hace lo que Él quiere? Hay personas que se bautizaron y todo en las aguas. Hay personas que están en los cultos, pero no hacen lo que Dios manda en su palabra, sino que hacen lo que ellos quieren. Amén. Siguen viviendo conforme a sus propios pensamientos. Siguen viviendo conforme a sus propios deseos carnales. Y pareciera que aún no hay un gobierno, un señorío de Jesús en sus corazones, en sus vidas. ¿Qué diferencia hay entre ese y aquel otro que también aceptó a Cristo y se bautizó en el nombre de Jesucristo, pero que ahora obedece a Dios, la palabra, y es guiado por el Espíritu Santo? Hay una diferencia, porque hay cristianos espirituales, pero también hay cristianos carnales. Y hay una diferencia muy grande. Y yo creo aquí que la gran mayoría de los que estamos aquí sentados, parados, hemos aceptado al Señor. ¿Aquí cuánto lo hemos aceptado en nuestra vida? Pero de ahí a la guía del Espíritu en nuestra vida, a la guianza de Dios en nosotros, hay una diferencia muy grande. Porque hay algunos que le han permitido a Dios, han permitido que la obra del Espíritu Santo en ellos avance, los guía, los dirija. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero hay otros que no, que uno no les ve un progreso, que uno no les ve un avance, un crecimiento. Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Y ahí es cuando yo tengo que autoevaluarme, autorreflexionar en las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque aunque hay creyentes guiados por Dios, hay otros que no, que están actuando en la carne. Actúan más en la carne. No quiero decir con eso que nosotros, que los demás que son guiados por el Espíritu Santo no se equivocan. También cometen errores, pero no a la manera
de aquellos que no se dejan guiar por Dios. Ahorita les decía que a veces uno ha dicho alguna mentira en algún momento. Pero ya que usted se mantenga y diga y ya lo agarren. Vea, yo he conocido cristianos mentirosos. Mentirosos. Utilizan siempre algo para excusar sus cosas y mienten. Se habituaron a mentir. Eso es delicado. Porque el Hijo de Dios ya no practica el pecado. Pastor, pero una mentira es pecado. Una rencilla, hay cristianos que se habituaron al pleito, a la pelea, a la contienda. Hay cristianos que se habituaron a mantener rencillas y odios y resentimientos. Está bien que en un momento determinado a mí me hicieron algo y uy, me ardió el corazón. Uy, no lo puedo ver, pero voy a orar. Señor, quítame esto que estoy sintiendo. Y Dios es bueno y te llena de amor y te da perdón para que vayas y pidas excusas o le perdones al que te hizo algo. Pero no te puedes quedar con eso. Eso es el problema. Esos son los deseos de la carne que tú haces. Te tienes que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo actúa un cristiano que no tiene la llenura y la guía del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo actúa? Actúa en la carne. ¿Verdad que sí? ¿Y la carne hacia dónde nos lleva? Según la Biblia, hacia la corrupción y la muerte. Pero ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo cuando somos guiados por Él? Nos lleva hacia la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, miren lo que Pablo dice, ahí mismo en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay, verso 1, para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Quiere decir, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Hermanos, si hay alguien en esta hora, o cualquiera, sea yo, sea usted, necesitamos la guianza del Espíritu en nuestra vida para que la carne sea sometida, para que la carne pueda morir también en nosotros. Porque les voy a mostrar ahorita un texto que el Espíritu Santo hace morir la carne. En un sentido, les voy a mostrar. La obra del Espíritu Santo sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Termino diciendo estos versículos, pues leyendo: porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un cristiano carnal no agrada a Dios. Mas vosotros, mire lo que dice Pablo a la iglesia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Más claro no canta un gallo. Pero Dios para nosotros tiene esperanza. Es mejor perro vivo que león muerto. Ay, yo prefiero ser un perrito, así sea moviendo la colita y ladrando, no un perro feroz, no un león feroz que está a punto de ser muerto. Todavía hay esperanza para los que viven. Todavía hay esperanza para los cristianos carnales.
y aún para los espirituales. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hermano, mire, esto es un paquete, la obra del Espíritu Santo es un paquete completo de regalos. Comienza con el oír el Evangelio. Sigue con el arrepentimiento. Continúa con el perdón de pecados, la conversión, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, los ministerios, el fruto. Bueno, cuánta cantidad de cosas de Dios para nosotros. Amén. La obra del Espíritu Santo es como esa ancheta donde uno, hermano, puede sacar frutas, galletas, pan, dulces, vino. Amén. ¿A cuánto le han dado una ancheta? Que vino, que pan, que uvas, que manzanas, que dulces, que galletas, de todo tiene ancheta. La obra del Espíritu Santo en la iglesia y para nosotros es todo eso. Usted puede tomar no solamente el bautismo del Espíritu Santo, la salvación, los dones, los ministerios, el fruto, las operaciones, el servicio a Dios, tantas cosas, hermano, Dios nos ha dado. Esa es una ancheta, un paquete completo del cual el cristiano puede tomar mano, echar mano, gloria a Dios, para ser bendecido por el Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Los que somos del Espíritu, porque yo me quiero meter en el grupito. Gloria a Dios. Pensamos en las cosas del Espíritu. El Espíritu es Dios. Pensamos en las cosas de Dios. Los dones, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero el que es carnal piensa en las cosas ¿de qué? De la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el que es carnal en la iglesia va a pensar en algunas de estas cosas. Va a echar mano de la ancheta de la carne. ¿Sí o no? Le echa mano a la cerveza. Le echa mano a la mentira. Le echa mano al engaño. Le echa mano al adulterio. Le echa mano a la idolatría. El que es carnal en la iglesia echa mano de esas cosas. Pero el que es del Espíritu coge la otra ancheta. La ancheta de la obra del Espíritu. Oh, aleluya, coge el perdón, coge el amor, coge el gozo, coge la paz, coge los dones, coge el servicio. Gloria a Dios. Necesitamos cristianos espirituales. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Somete toda obra de la carne. En usted y en mí hay cosas de la carne. Claro, porque tenemos todavía una naturaleza caída, pecaminosa en nosotros. Pero el Espíritu Santo somete esas obras para que esas obras de la carne no se levanten en nosotros y nos dominen. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a amar a los hermanos? ¿Qué es? No es el Espíritu Santo. Aunque el hermano me haga algo malo a mí, o habló de mí, o esto y lo otro, y en fin, bueno, lo que sea, o me hizo daño, o te hizo daño, el Espíritu Santo te coloca amor por ese hermano. Te coloca tolerancia, toléralo un poco, aguántatelo, porque si no fuera así, vea, aquí estaríamos a los golpes muchos, aquí estaríamos en un ring de pelea. Pero el Espíritu Santo ha hecho una obra tan grande en muchos que podemos amar a nuestros hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién es el que nos ayuda a perdonar al que nos ha ofendido? Porque a veces no hay perdón, porque falta espíritu. Porque a veces no hay amor, porque falta espíritu. ¿Quién es el que nos ayuda a ser misericordiosos, generosos, amables con los demás? El Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, antes éramos contenciosos, éramos pleiteros, éramos, bueno, que había una dureza en el corazón. Por lo menos a mí el que me la hacía, bueno, yo no sé. O me tiras y me acabas o te acabo. Así éramos muchos. Y nos ganamos unas palizas y nos ganamos, pero también dimos otras. Pero ya en Cristo, siendo nuevas criaturas, su Espíritu Santo entró a nuestra vida, empezó a morar en nosotros, y ya ese pleito, y ya esa ira, y ya esa contienda, y ya esa mentira, todo eso tiene que salir para darle lugar al amor de Dios, al gozo, a la paz, a la justicia. Amén, porque somos del Espíritu. Ya no somos de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo saber? ¿Cómo me doy cuenta yo que el Espíritu Santo mora en mí o mora en usted? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien tiene el Espíritu Santo? ¿Porque habla en lenguas? Uy, yo he visto hermanas en las iglesias y hermanos que hablan más en lenguas que muchos, pero su vida cristiana no es coherente con lo que dicen. ¿Qué tipo de lenguas hablan? Bueno, yo no sé si serán de Dios, si serán mecánicas, si serán humanas. Yo en eso no me meto. Pero en algo sí tengo y puedo juzgar, que si su vida cristiana no es de testimonio, sino que mantiene haciendo mal, mantiene pecando afuera, da mal testimonio. Hermano, ese hombre o esa mujer no es del Espíritu. Porque las lenguas no te dan a ti el aval para decir que eres cristiano, de verdad. O porque tú oras por un enfermo y se sana. Entonces hay evidencias que tienes el Espíritu Santo, ¿cierto? Tampoco. Tampoco. O porque haces milagros. Tampoco. Tampoco. Aunque eso haga parte, porque sí, el que tiene el Espíritu Santo también puede hablar en lenguas. El que tiene el Espíritu Santo interpreta lenguas. El que tiene el Espíritu Santo puede tener el don de sanidades, puede tener el don de milagros, el don de fe, todo eso. Pero eso no es lo primordial para identificar a alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Gloria a Dios. Según la Biblia, mire, según la Biblia, lo que dijo Jesús, que uno conoce a alguien que tiene el Espíritu Santo y no solo lo tiene, sino que está lleno de él. Amén. ¿Y cuántos queremos no solo tenerlo, sino estar llenos de él? Mire, Jesús dijo que es por el fruto que produce el mismo Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Es verdad o no es verdad? Un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol malo no puede dar frutos buenos. Gloria a Dios. Así es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Tiene que producir frutos que vienen de Dios. Y el fruto del Espíritu es en todo amor, es gozo, es paz, es fe, es mansedumbre, es benignidad, es bondad. Todas esas cosas que provienen de Dios, si usted las tiene, usted tiene el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Cuando nuestro fruto es un fruto que proviene de Dios, entonces allí está el Espíritu Santo. Amén. Allí está ejerciendo, actuando poderosamente Dios a través de su obra, de la obra del Espíritu Santo, y nos está ¿qué? Transformando. Pero cuando los frutos son malos, allí hay ¿qué? ¿Qué hay allí cuando yo doy frutos malos? Carne. ¿Cierto?
hay carne, falta el Espíritu. Porque cuando nuestro fruto es carnal, todo lo que vamos a producir son iras, contiendas, pleitos, bueno, todo ese tipo de cosas. Allí no está el Espíritu de Dios. Nosotros a veces detenemos la obra del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice algo al respecto. Cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, hay gente que dice, ay, vea, puso triste al Espíritu Santo, Dios está llorando. No, no es eso. Eso no es contristar. Contristar es detener la obra de Dios en la vida de la persona. Dios quiere obrar, Dios quiere dar crecimiento, Dios quiere darte progreso, Dios quiere darte avance, Dios quiere darte dones, Dios quiere usarte, pero tú te detienes por tu carne, tú detienes el obrar de Dios en tu vida. Eso es contristar. Y por ahí hay otro texto que dice, y no apaguéis, en 1 Tesalonicenses 5, a partir del verso 21-22, no apaguéis al Espíritu. Apagar es detenerlo. ¿Y cuánta gente no lo detiene, no lo resiste? Cuando uno resiste el Espíritu Santo, la obra, cuando uno oye la palabra por aquel y sale por acá. ¿Sí o no? Cuando no almacena la palabra en el corazón, cuando no la retiene, cuando usted no, porque es que, hermano, uno necesita tener sed y hambre de esto, ¿o no? Uno necesita escuchar no solamente con el oído pesadamente, uno necesita desear la palabra porque la necesita. Y también guardarla para ponerla por obra. Amén. Pero hay muchos que detenemos, retenemos, resistimos la obra, el mover de Dios en la vida. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, cuando nosotros detenemos esto, se frena la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Se frena la bendición de Dios. Se estancan los dones. No se manifiesta el Espíritu, hermano. Ya no hay crecimiento personal ni colectivo. Hay iglesias, hermanos, le voy a decir una cosa, hay congregaciones secas. Hay congregaciones donde usted mira y no hay dones y no hay fruto y eso está apagado, eso está detenido, eso nadie quiere hacer nada. Cada quien por su lado, cada quien hace lo que bien le parezca. Hay una anarquía, hay un caos en esa congregación. No hay espíritu, no hay sino carne. Hermanos contra hermanos, todos ahí como con pleitos, con divisiones, con un tipo de cosas terrible, hermano. ¿Usted cree que ahí está el Espíritu Santo? Ahí no está. Ahí no está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hay quienes dicen, yo acepté a Jesús y me bauticé, hermano. Gloria a Dios. Pero viven todavía como si no se hubieran entregado a Dios. Cambiaron de religión, pero cambiar de religión no es lo que lo hace a uno cristiano. ¿Cuántos no han cambiado de religión, pero siguen haciendo lo mismo de antes? ¿Es así o no es así? Jesús dijo, el que no naciere ¿de qué? De nuevo no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, aquí ya para terminar, Colosenses 3:5. Van a Diana. Colosenses. ¿Se puede entonces hacer morir las obras de la carne, sí o no? ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Amén. Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios hace de nosotros nuevas criaturas. ¿Cierto? Y el verso 6, hermana Diana, dice que sí se puede hacer morir. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? Hay una señora que llama desobediencia y tiene hijos. Y el papá o el esposo de desobediencia, ¿cómo se llama? Satanás.
Satanás engendra hijos desobedientes. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la obediencia. Gloria al Señor, ¿sí o no? Verso 7, hermana Diana, verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, verso 8 hasta el 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué otras cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va renovando, se va transformando hasta el conocimiento pleno. Amén, gloria al nombre de Jesús. Necesitamos ser transformados. Gloria a Dios. Qué obra tan gloriosa la que hace Dios. Pero hay quienes no permiten muchas veces. ¿Cuántos queremos de verdad, de corazón, que Dios nos siga transformando? Que Dios nos siga vivificando. Que seamos sensibles a Dios, a su presencia, a su palabra. Amén. No contristemos el Espíritu, no apaguemos el Espíritu, no detengamos la obra del Espíritu. Permitamos que Dios siga en nosotros, hermanos, esta bendición tan grande. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo responde usted ante alguien que lo aconseja? O lo exhorta o lo reprende. ¿Cómo responde? ¿Con humildad o con soberbia? ¿No le gusta que le digan nada? Se le acerca el pastor o un hermano, un diácono y le dice: hermana, pero vea esto y lo otro. Y usted es enfurecido. Usted tiene soberbia. Y usted no quiere que le digan. Le falta espíritu. Pero en cambio hay otros que uno les habla, les aconseja, hasta los reprende, pero con amor y respeto. Y hasta se quebrantan y lloran y reconocen. Ahí está haciendo la obra el Espíritu. Amén, amén, amén. Hermano, no seamos gallitos ni gallinitas altivas. No, permitamos que Dios nos haga corderitos mansos, humildes, sencillos. ¿El qué? Es que, hermano, a veces en la iglesia uno ve corderitos y ve cabritos. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Pero yo no quiero ser cabrito ni cabrita, ¿cierto? Yo quiero ser cordero, ovejita. Cristo dice en la Biblia que fue como cordero, fue al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, bajó la cabeza. Cristo. Humilde, manso, sencillo. Pero aquí a veces nos levantamos algunos como chivos o chivas, como cabros o cabras. ¿Hay cabros? No hay cabros. No digamos lo otro. Pero a veces pasa así. Yo necesito que Dios me toque y me llene y me guíe por su Espíritu. Que si se levanta la ira, que si se levanta el enojo, que si se levanta el orgullo, que si se levanta la soberbia, el pleito, yo pueda dominarlo por el Espíritu Santo para que Dios... ¿Por qué no le dices a Dios allí que estás en pie? Levanta tu mano y le dices: Señor, obra en mí, por favor. Yo reconozco que te necesito. Habla con Él, habla un momentico, dile: Señor, te necesito. Necesito tu obra en mi vida. Necesito no solo que me toques, necesito que me guíes. Necesito que me llenes. Necesito de tu Espíritu en mí. Porque soy, Señor, seducido por mis concupiscencias, por mi naturaleza pecaminosa. Oh Señor, la tentación me viene y de pronto la suspicacia del diablo me quiere hacer mentir, me quiere engañar para que yo haga lo malo delante de tus ojos. Pero en esta noche, Señor, reconozco que dependo de ti, de tu palabra, de tu obra. Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, santifícame, Señor, haz tu obra completa en mi vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que sigas obrando, que sigas actuando, que me sigas renovando, que me sigas cambiando hasta ese conocimiento pleno, hasta que yo llegue a esa estatura, a esa medida de aquel varón perfecto, a llegar a la unidad de la fe, a llegar a ese momento de perfección, mi Dios, en el nombre de Jesús. Despidámonos dándole un aplauso fuerte a Dios.
que nos transforma y nos santifica. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga.